Bueno, muy buenos días a todos. De parte de la Academia de Centroamérica les damos la más cordial bienvenida. Para nosotros es un gusto y un honor poder contar con los panelistas y el moderador el día de hoy. Les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación para participar. Hoy tenemos el último evento de un ciclo que iniciamos hace unos meses sobre la Costa Rica más allá de la pandemia. La idea ha sido analizar tanto la situación política como económica del país. El día de hoy cerramos con una tercera conversación sobre la perspectiva política del país y esperamos que sea de gran utilidad para todos. Esta mañana le cedo la palabra al señor Eduardo Ulibarri. Él es ex diplomático, periodista, analista político y asociado de la Academia de Centroamérica, quien moderará el panel del día de hoy. Don Eduardo. Muchas gracias a Gloriana Ivankovic, la directora de programas de la Academia de Centroamérica. Para mí es realmente un gran gusto y un honor fungir como el moderador de este panel, que tal como expresó Gloriana, es el tercero de una secuencia sobre las perspectivas de Costa Rica más allá de la pandemia. En este caso, la idea es analizar dimensiones políticas. Y para ello, pues contamos con tres personas que tienen una gran capacidad, una gran experiencia y un gran conocimiento para referirse al tema. Tenemos dos expresidentes de la República y uno de los más reconocidos especialistas latinoamericanos en temas de gobernabilidad democrática, procesos electorales y análisis político en general. Los dos expresidentes son doña Laura Chinchilla Miranda, quien ocupó el cargo entre 2010 y 2014, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien fungió entre 1998 y el 2002, y el especialista es don Daniel Sobato, que es el director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, conocido por sus siglas en inglés IDEA, el cual, por cierto, dirige o es secretario general el expresidente Kevin Casas. Daniel vivió en Costa Rica por largos años, fue director del Centro de Asistencia y Promoción Electoral, CAPEL, que tuvo una gran importancia en los procesos de transición democrática en América Latina. La dinámica que vamos a seguir es relativamente sencilla. Cada uno de los participantes va a tener 10 minutos para hacer una exposición inicial. De esta manera vamos a tener mucha mayor oportunidad de un intercambio entre ellos y también de darle posibilidades a las preguntas del público. Una vez que esas exposiciones iniciales se hayan producido, comenzaremos el intercambio. Si hubiera necesidad, yo introduciré algún tipo de pregunta o de estímulo para el diálogo y es posible que vaya intercalando algunas de las preguntas del público si tienen relación con el tema que surge en el intercambio. Y con posterioridad, pues tal vez algunas preguntas que no tienen necesariamente relación con esos temas, pues las plantearemos específicamente. La idea es terminar a las 11:30 con alguna posibilidad de extender el tiempo si fuera necesario, pero la meta es 1 hora y media. La primera exposición va a estar a cargo de don Daniel Sobato, que nos va a dar como una perspectiva regional, dentro de la cual entonces será más útil y más productivo tratar el caso costarricense, sobre lo cual se referirán la expresidenta Chinchilla y el expresidente don Miguel Ángel Rodríguez. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y le doy a usted la palabra, don Daniel. Muchas gracias, don Eduardo. Un verdadero placer, un privilegio poder estar, aunque sea vía Zoom, hubiera preferido estar en Tierra Tica, donde viví más de 30 años y es mi país. Así que un saludo muy especial a toda la audiencia
que nos están viendo y nos están escuchando. Muchísimas gracias por esta invitación de la Academia de Centroamérica. Un verdadero privilegio y honor estar con doña Laura y con don Miguel Ángel, y a su vez con alguien que respeto muchísimo en el plano intelectual como es don Eduardo Uribarri. Quiero hacer un disclosure al puro inicio, que es que voy a hablar estrictamente a título personal, no comprometo a IDEA, no hablo en nombre de IDEA. IDEA no tiene nada que ver con lo bueno que diga o con las barbaridades que pueda decir, así que hago esa diferencia al inicio. 10 minutos, poquito tiempo como para abordar muchas cosas que están pasando, pero permítanme empezar con 3 puntos. Primero, estamos en el inicio de una década en la que hay muchísimo en juego. A diferencia de la década pasada, la que inició en el 2010, cuando el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, por cierto, nota a pie de página, voy a hablar muy rápido porque tengo muchas cosas que decir. Vuelvo al tema. A inicio de la década pasada, cuando el expresidente del BID, Luis Alberto Moreno, envió una carta al Financial Times en julio del 2010 que tenía por título Welcome to the Latin American Decade. Había una gran esperanza en esa década, la región había sobrellevado la crisis del 2008 al 2009, estaba creciendo entre el 6 y el 5% promedio regional, todo parecía indicar de que iba a ser la década de América Latina si aprovechábamos esa oportunidad, la desaprovechamos. Pero esta década, que empezó en enero del 2020, ya venía muy complicada, venía con una América Latina con muchos problemas persistentes, muy turbulentas. Recuerdan ustedes toda la ola de protestas que se encadenaron desde Haití, pasando por Honduras, pasando por Ecuador, bajando por Colombia, bajando por el choque de poderes en Perú, la elección anulada en Bolivia, la protesta y el estallido social en octubre del año pasado en Chile, etc. Entonces, ya venía una región muy complicada y estábamos mal y llegó la pandemia. Pero cuidado, acá creo que el primer aspecto a tomar en cuenta, no todo lo malo que nos está pasando es causa de la pandemia. La pandemia vino a poner lupa sobre muchos temas, vino a acelerar otros temas, vino a agravar otros temas y vino a traer temas nuevos, problemas nuevos, desafíos nuevos, pero nosotros veníamos con una región ya muy complicada, una región que en el 2019 había crecido al 0.1%, o sea, no había crecido. Un crecimiento que se había ido desinflando desde el 2014 cuando se acabó el boom de los commodities, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para profundizar, pero sí quiero hacer esta primera afirmación. Es una década donde nos jugamos demasiadas cosas. Y a diferencia de la década pasada, aquí empezamos con muchos problemas y hay que ver cuáles son los temas que están en riesgo. 3 riesgos importantes. 1, volver a tener una década perdida en lo económico. 2, tener proceso devastador de retroceso en materia de desarrollo humano, de una década o incluso en algunos países de hasta 2 décadas. Aumento de la pobreza, 45 millones de nuevos pobres, etcétera, etcétera. 3, un fuerte deterioro en la calidad de la democracia en algunos países, una transición de democracias de baja calidad a regímenes híbridos y en otros casos una profundización del autoritarismo. Es decir, hay mucho en juego en la región. Otro elemento muy importante, la región está ahora en un sándwich entre los problemas que no había sabido resolver, estoy hablando en términos generales. América Latina es una región con mucha heterogeneidad y diversidad, pero no tenemos el tiempo como para ir haciendo estas distinciones. Como promedio regional de América Latina no había resuelto problemas estructurales de bajo crecimiento, de crecimiento no sostenible, de alto nivel de pobreza, seguíamos alrededor de entre el 28 y el 30%, de alta desigualdad, problemas crónicos de corrupción, problemas graves de inseguridad, con el 8% de la población tenemos entre el 33 y el 35% de homicidios. Todos esos problemas, asignaturas pendientes, a los cuales hay que agregar los nuevos desafíos del siglo XXI, que una vez que la pandemia salga del medio, nos vamos a tener que dar respuesta. Básicamente lo que Tom Friedman llama etapa de aceleración tecnológica, tema cambio climático, repensar globalización, reformular capitalismo y todo lo que tiene que ver con la digitalización. Por lo tanto, los desafíos son enormes, enormes. Segundo tema, el contexto regional. Veníamos citando el título de Octavio Paz, de tiempos nublados a fines del 2019 y entramos en una zona de tormenta perfecta.
¿Tormenta perfecta en qué? Crecimiento económico, de acuerdo a la CEPAL, habrá una caída alrededor del 9% promedio regional del crecimiento económico en el 2019. La recuperación pareciera ser que va a ser mucho más lenta de lo que se anticipaba y no estamos computando en esto el impacto que puede llegar a tener la segunda ola que estamos viendo de la pandemia en Europa y en Estados Unidos y cómo esto puede afectar el crecimiento global, del cual la región siempre es muy dependiente. Segundo, en el tema social, 45 millones de nuevos pobres, que elevaría la tasa de pobreza alrededor del 37 al 38%, una situación de aumento de la desigualdad, aumento de la informalidad, la región ya tenía entre el 53 y el 54% de empleo en la informalidad, y además muchos problemas relacionados con una destrucción muy importante del empleo. Y a eso le tenemos que sumar todo el tema de el enojo ciudadano. Hay mucho enojo ciudadano que no se va a ir fácil. Obviamente muchas de las protestas que habíamos visto comenzaron a desaparecer durante varios meses porque la pandemia y las medidas que se tomaron para hacer frente a la pandemia las mandaron en cuarentena, pero en varios países ya estamos viendo que ese enojo ciudadano comienza a surgir nuevamente. Las protestas vuelven a surgir y por el otro lado tenemos un profundo crisis de representación agudizada por un problema de confianza, de falta de confianza de una ciudadanía que no cree en sus élites políticas. Le doy un ejemplo del país donde estoy en este momento, Santiago de Chile. En enero, CEP, Centro de Estudios Públicos, la encuesta de mayor reputación en Chile, arrojó los siguientes resultados. 2% de credibilidad a los partidos políticos, 3% de credibilidad al Congreso, 6% de apoyo al presidente Piñera. Estamos hablando de Chile, del país que junto con Uruguay y en su momento junto con Costa Rica era de los que tenían mejor institucionalidad. Y todo esto obviamente se combina con un tercer elemento. El tercer elemento tiene que ver con el inicio de un super ciclo electoral en América Latina que inició hace 2 domingos, el 18 de octubre en Bolivia, y que en los próximos 4 años va a determinar que todos y cada uno de los países de América Latina celebren sus elecciones presidenciales y congresales, en un contexto de democracias irritadas, insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, caída en el apoyo a la democracia, como muestran la POP y Latinobarómetro, en este contexto socioeconómico que describía, en este nivel de crisis de representación, agravado en varios países por una crisis de gobernabilidad, un sistema político. Yo creo que fue usted, don Miguel Ángel, el que empezó en su presidencia a hablar de que Costa Rica era ingobernable. Este tema que nos viene ocupando por un sistema político presidencial que tiene el problema de presidentes que se desgastan rápidamente frente a la ciudadanía y por el otro lado presidentes que llegan sin las mayorías en los congresos y que cuesta muchísimo en sistemas de alta polarización poder articular incentivos que permitan articular acuerdos y consensos que le den cierta gobernabilidad. Por eso, y acá hago una nota de pie de página, comienza a instalarse de nuevo el tema. En Chile ya se ha instalado de cara al proceso de nueva constitución que arrancó el domingo pasado, de repensar el tema del presidencialismo. Ustedes se acuerdan que en la década del 80 y principios del 90, con trabajos muy buenos de Lince, Valenzuela y otros, se había dicho que el presidencialismo, más que una solución, era un problema para nuestro país. Esto es un tema que está siendo puesto nuevamente en debate. Es en este contexto que yo creo, y voy cerrando, ¿cuántos minutos me quedan, Eduardo? Sí. No te oigo. Bueno. ¿Cuánto? ¿3 minutos, 4? 3 minutos te quedan. 3 minutos. Es en este contexto en que tenemos que ir viendo, bueno, qué está pasando en la región. Número 1. Es cierto, la situación es muy grave, muy delicada, etcétera, pero no tiene que llevarnos a un pesimismo paralizante. Es cierto que hay riesgos muy grandes, que hay amenazas muy grandes, pero también hay oportunidades y las sabemos aprovechar. Por lo tanto, lo que estamos tratando de impulsar es cómo ayudamos a los países a balancear estos riesgos y estas amenazas con el tema de las oportunidades.
es muy importante en esto. Yo soy muy seguidor de Hirschman, de Albert Hirschman, en el sentido de ponerle foco a lo que es posible más que a lo que es probable y ir buscando caminos que nos permitan aprovechar también las oportunidades que abre la crisis. Segundo, tenemos que comenzar a planificar y a trabajar y enfrentar esta crisis sobre la cual hay todavía un enorme nivel de incertidumbre. La verdad es que sabemos muy poco, construyendo con base en escenarios, porque con base en escenarios y con mucha flexibilidad para ir adaptándonos a este contexto, no solamente complejo, con mucha incertidumbre, sino también extremadamente volátil. Tercero, para mí este es el tema de fondo, junto con el otro de la gobernabilidad. Los gobiernos se están enfrentando a buscar un difícil balance entre calmar la calle y tranquilizar a los mercados. Calmar la calle porque están siendo conscientes de que si no están dando respuestas en esta grave crisis, que viene a acelerar muchos de los problemas que ya existían, temen nuevos estallidos sociales. Una ciudadanía que está demandando mejor calidad de servicios públicos, mayor participación, etc. Entonces, ¿cómo calmar la calle? Pero eso implica, en este contexto de pandemia, donde muchos de los países tuvieron que inyectar grandes sumas de dinero y aumentar el gasto público, los países van a salir muy mal, van a salir mucho más endeudados, van a salir mucho más endeudados que como estaban en la crisis para el 2008-2009, por lo tanto tienen menos espacio fiscal, van a tener déficit fiscales mucho más grandes, y para todo eso tienen que poner la economía en orden para poder reactivar la economía y crecer, porque si no crecemos, no hay salida de esto. ¿Y cómo recuperamos crecimiento y generamos empleo? Bueno, haciendo ciertas reformas para que los empresarios inviertan, generar cierta seguridad y para que también los inversionistas de afuera nos sigan prestando. Y ahí está este difícil equilibrio. ¿Cuánto de medidas para calmar la calle? ¿Cuántos para generar confianza en el mercado? Cada país tiene que encontrar su fórmula, pero claramente ahí pasa un desafío. Segundo, ¿bajo qué mecanismos? Bueno, Chile ha probado acá con una combinación de mecanismos de democracia representativa con democracia directa, con democracia deliberativa, y dice, la salida de esta grave crisis es reconducir la crisis con una salida institucional, darse una nueva constitución. Ese es un modelo lleno de esperanza, pero también lleno de desafíos. Otro, Colombia, inauguró el tema de las conversaciones nacionales. Es decir, hizo 5 grandes mesas, le agregó una última sexta sobre juventudes, reunió a la gente y dijo, bueno, a ver, dialoguemos y vayamos identificando cuáles son las demandas. Llegaron a tener más de 130 demandas. Es decir, una vez que se te agotan los partidos políticos como canalizadores y agregadores de demanda, la gente comienza a implosionar el sistema político de demanda. Ese es otro modelo. Y así podríamos ir revisando luego en el debate varios modelos. No hay un modelo único, cada país tiene que buscar su propio modelo. Se vienen temas de fondo, como la renegociación de un nuevo pacto social. Se viene el tema de fondo, el nuevo rol del Estado, un Estado que se pide que haga más cosas, pero hacer más cosas implica más gasto, con lo cual trae consecuentemente una reforma tributaria, que en muchos casos se está comenzando a discutir. El otro gran tema de fondo es el tema de la gobernabilidad. ¿Cómo le damos gobernabilidad a nuestros sistemas políticos en contextos de presidencialismo que en la gran mayoría de los países hoy esos presidentes no tienen mayoría en los congresos, ni hay incentivos en las constituciones para generar acuerdos? ¿Qué espacios de diálogo social podemos ir construyendo novedosos? ¿Cuál es la parte de innovación? Sobre todo, ¿cómo podemos lograr una mayor participación de la ciudadanía? Porque la ciudadanía no está dispuesta a ir a votar, quedarse 2 o 3 o 4 años en la casa tranquilo y después ir a votar de nuevo. La ciudadanía quiere ser mucho más tomada en cuenta, quiere participar, por lo tanto tenemos que innovar en términos institucionales para ir complementando e ir atacando el tema de la crisis seria de representación. Y luego está el tema del liderazgo. O sea, las instituciones importan y mucho, pero también es un tema de liderazgo, también es un tema de cómo generar una visión de país, cómo generar una esperanza, cómo trazar un... Y en materia de liderazgo, la verdad sea dicha, no solamente a nivel global, sino también a nivel regional estamos bastante débiles. Y el último punto es, casi todo el mundo está concentrado en lo que le está pasando en su propio país. Por lo tanto, cuando unimos eso a una integración que se ha ido debilitando, integración regional,
que se ha ido debilitando fuertemente, que está marcadamente polarizada, que está paralizada con los esquemas de cooperación prácticamente en su mínimo histórico, los desafíos son muy, muy importantes y mayúsculos para la región. Pero vuelvo a insistir, si podemos y sabemos aprovechar esta pandemia, ofrece también, y esta crisis, un montón de oportunidades. Entre ellas, poner sobre la mesa el tema de avanzar en un nuevo contrato social que ataque fuertemente los temas de exclusión y los temas de desigualdad, que más allá de las diferencias que hay en muchos países, está presente en casi todos los estados de la región. Gracias y me quedo acá. Gracias, don Daniel, por su exposición, el panorama que nos ha pues, planteado, dentro del cual indudablemente Costa Rica está ubicada. Antes de darle la palabra a la expresidenta Chinchilla, le quiero comentar a quienes nos siguen que pueden plantear sus preguntas por escritos en la herramienta que está en la barra inferior de la pantalla, que se llama preguntas y respuestas. Le ruego que solo lo hagan por ahí, no por el chat, para no tener yo que estar pasando de uno a otro y que se me facilite la tarea de moderación. Doña Laura, pues bienvenida, muchas gracias de nuevo y usted tiene la palabra ahora. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto compartir con Miguel Ángel y con Daniel, y agradecemos a las personas que se han interesado en escuchar un poco nuestras reflexiones y criterios en torno a una de las dimensiones quizás más minimizadas hasta ahora en torno a la crisis generada por el COVID-19, que es la dimensión política, y que, como bien lo estamos probando en Costa Rica, si no conseguimos que esa dimensión se mueva, difícilmente vamos a poder responder ante los otros desafíos que plantea esta crisis. Quisiera básicamente hacer un breve repaso sobre las dimensiones, con especial énfasis en los temas de gobernabilidad de esta crisis, para concentrarme un poquito más en el escenario actual e intentar algunas reflexiones sobre algo que digamos, se plantea como una urgente necesidad, y es que el sistema político responda, pero además también el plantear la preocupación de cómo evitar que la crisis económica termine, más bien de resultar un efecto al revés y termine arrastrándonos a una crisis política, que es lo que deberíamos evitar. Sabemos y estamos muy claros ya de que esta es una de las peores crisis que ha golpeado a la humanidad. En el caso de América Latina, estamos hablando de la peor crisis en los últimos 100 años. Tenemos ya también una clara noción de cómo la región latinoamericana es una de las más vulnerables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Costa Rica no es la excepción, dado que precisamente era una de las regiones que mostraba mayores vulnerabilidades al momento en que la crisis nos golpea desde el punto de vista de las condiciones económicas, sociales, institucionales. Pero además el COVID tiene algunas características también particulares que genera, digamos, esta gran sobrecarga en el proceso de toma de decisiones. Es una crisis profunda y prolongada, mucho más de lo que sabíamos iba a serlo al inicio. Es una crisis multidimensional, prácticamente ningún aspecto de la sociedad queda por fuera. Es una crisis, además, marcada por la incertidumbre, y eso hace muchísimo más complicado para cualquier proceso de toma de decisiones manejar las expectativas ciudadanas. Es además una crisis que concentra mucho poder, como ninguna otra que yo recuerde, en el Estado y en las autoridades políticas. De ahí que lo que mencionaba Daniel era muy importante. ¿Cuáles son esas características de nuestros estados? ¿Cuáles son las características del liderazgo? Definen en mucho las respuestas que se le está dando a la crisis de país a país. Es una crisis, además, que constituye una especie de acelerador de tensiones de tipo político o geopolítico. Veámoslo desde el punto de vista de lo que está pasando entre Estados Unidos
y China, y cómo esto también se va a terminar expresando en nuestros países. Veamos lo que está sucediendo desde el punto de vista del ensanchamiento de las desigualdades. Veámoslo también cómo la crisis está acelerando el malestar social y finalmente cómo ya también han aparecido un conjunto de estudios en donde se confirma que está generando un impacto negativo sobre las instituciones y la democracia. En el caso de Costa Rica, este conjunto de tensiones, este conjunto, digamos, de aceleradores de tensiones, se tiende todavía a expresar con mayor virulencia, dado que las vulnerabilidades de partida de nuestro país eran mucho más complejas que las de otros países que habían hecho su tarea. ¿A qué me refiero? Que particularmente desde el punto de vista de las respuestas a la crisis, Costa Rica partió de una situación sumamente compleja, con espacios muy reducidos en lo fiscal, en materia de endeudamiento, lo que en consecuencia abona aún más a las tensiones sociales, porque la gente, más allá del impacto directo que ha tenido en su trabajo, no está recibiendo o pudiendo recibir las respuestas que países, como el caso quizás, digamos, más claro, como Alemania, están intentando, en donde la inversión para mitigar los problemas alcanza ya más del 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, hemos visto cómo el Estado alemán ha nacionalizado empresas con tal de poder seguir subsidiando las planillas y los salarios de esas empresas. En Costa Rica, con dificultad, podemos hablar de 1.5% del PIB, invertido en mitigar los problemas económicos y sociales de la misma. Pero pasemos a los temas propiamente de nuestro sistema político. El sistema político, al igual que estaban las economías, al igual que muchas de las variables sociales, podríamos decir, como bien también Daniel ha procurado caracterizarlo en América Latina, se encontraba en estado de observación. En algunos países estaba casi que en cuidados intensivos. En Costa Rica teníamos algunas vulnerabilidades. Las capacidades ejecutivas de la presidencia se han venido limitando cada vez más. Este es un problema que arrastramos desde hace muchos años, especialmente aquellas asociadas a gobernar en momentos de crisis. Cada vez los mecanismos excepcionales en Costa Rica se limitaban o prácticamente se volvían inexistentes. Tenemos además esta creciente tendencia que Francis Fukuyama, en su obra, una de las obras emblemáticas que se llama Orden Político o Decadencia a propósito del sistema norteamericano, ha dado en llamar vetocracias, es decir, aquellas democracias que van degenerando en una serie de mecanismos de impugnación a las decisiones ejecutivas que prácticamente hacen impensable el poder tomar decisiones o la oportunidad con que las autoridades políticas muchas veces desean tomarlas. Costa Rica es uno de los casos más claros de esos puntos de impugnación que enfrenta el proceso de toma de decisiones y que dificulta precisamente el adoptar las mismas. Tenemos cada vez más dificultades de trabajar con la burocracia. Como bien lo dice un amigo mío, en Costa Rica prácticamente desafiamos todas las normas en materia burocrática porque aquí se delega hacia arriba y no hacia abajo. Es decir, cuando se quiere impulsar algo o se involucra el presidente con todo su equipo o es muy difícil que las cosas suceden. Además, tenemos una representación legislativa cada vez más fragmentada, aunque en este ciclo no tan polarizada como la sufrimos, por ejemplo, en el mío, al haber salido los libertarios por un lado y al haberse debilitado la izquierda en la representación legislativa, y finalmente tenemos una sociedad civil extremadamente corporativizada que ha tomado también control y presencia en muchos de los órganos colegiados de la administración. Este conjunto de elementos, en consecuencia, hacen muy difícil el tomar decisiones, particularmente en momentos de emergencia como los que estamos viviendo.
Para acercarme un poco más al presente y más allá de estos factores de fondo estructurales que limitan el proceso de toma de decisiones, vemos también que quedaron atrás los factores de gobernanza que le facilitaron a esta administración tomar algunas de las decisiones en los 2 primeros años de gobierno. Me refiero a 4 de ellos fundamentalmente. El gobierno de unidad nacional, ya prácticamente inexistente, una amplia colaboración legislativa que permitió un tercer aspecto y fue trabajar sobre la base de una agenda compartida que básicamente se concentró en la consolidación fiscal, en las reformas al reglamento legislativo y en la modificación de algunas legislaciones importantes como avances en empleo público y el control de los temas de huelgas en el sector público. Y el cuarto elemento, un frente sindical y de protesta sumamente debilitado. Esos factores de gobernanza con que contó el gobierno quedaron atrás y lo que vemos es básicamente un clima en el que se acrecienta la fricción y la inestabilidad, que por lo demás es alimentado con una muy débil gestión en aspectos económicos, por ejemplo, muchas disputas interinstitucionales que hacen prácticamente nugatorias algunas de las directrices que se adoptan a nivel ejecutivo, una creciente fragmentación legislativa, ya también al interior de las propias fracciones, y que además se incentiva con el calendario electoral, que cada vez ven los políticos a acercarse más, y finalmente una intensificación de las demandas sociales, justificadamente motivadas por las razones de la crisis. Tenemos en consecuencia, y con esto ya voy casi terminando, un escenario político actual en donde vemos una lentísima aprobación de los recursos que nos urgen para poder garantizar el financiamiento que el Estado requiere para hacer lo mínimo necesario, una ausencia de acuerdos en materia de sostenibilidad fiscal. En este momento estamos partiendo de cero, como si nada hubiese pasado en estas últimas 6 semanas desde que se anunció la propuesta inicial. Tenemos un serio y preocupante vacío en materia de reactivación económica. Tenemos una creciente tensión y debilitamiento acelerado del gobierno sin que hayan decisiones discutiendo, es decir, es un deterioro sobre el vacío de decisiones y finalmente la creciente electoralización de la Asamblea Legislativa. Yo tiendo a creer que estamos en un momento de gran desconcierto en donde no haríamos mal en sincerarnos y hablar con honestidad. Yo tiendo a creer que nuestro sistema simple y sencillamente no tiene la capacidad para alcanzar las metas que le propusimos nuestro propio gobierno, nuestras propias autoridades al Fondo Monetario Internacional. Muchísimo menos tenemos la capacidad para adoptar las posiciones maximalistas que un montón de sectores y expertos con muy buena intención han puesto sobre la mesa, de manera que a la larga tendríamos que ser mucho más realistas, replantear los términos del debate, pensar en una agenda mucho más minimalista que evite simple y sencillamente la debacle y hacer que la próxima elección presidencial, que está muy cerca, se convierta en una especie de referéndum sobre el resto de temas de la agenda nacional que, con toda franqueza, siento yo, no vamos a poder solucionar a menos que estemos dispuestos a arrastrar el sistema político a una crisis similar o aún peor que la que tenemos en materia económica. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura, por su presentación. Ahora le doy a don Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente Rodríguez, además de un nuevo saludo, la palabra para su presentación inicial. Muchas gracias, don Eduardo. Saludos con mucho cariño a doña Laura, a don Daniel, a Gloriana y a la academia que nos han permitido esta ocasión y a todos los que hacen el favor de participar.
Don Daniel y doña Laura han preparado el terreno muy bien, porque creo que ha habido una muy buena presentación de la globalidad de lo que está pasando en Centroamérica, las circunstancias en que nos encontramos y por cómo llegamos acá, y un poco los retos que tenemos, y también un poco la situación ya política en que estamos en Costa Rica. Entonces yo voy a tratar de engranar la situación política con la situación económica y con las decisiones que se tienen que tomar, un poco guindándome de lo último que decía doña Laura, de que tenemos que pensar en cuál es una agenda un poco más gradual para poder llevar adelante la reforma a lo económico que sea compatible con la situación política. Yo he puesto el símil de que vimos que la casa se está incendiando. Y cuando la casa se está incendiando hay muchas cosas que hacer. Una de las que yo creo que no se debería pensar es que se trata de reconstruir después la misma casa. Si la casa se incendia, hay que revisar los planos. Y eso es lo que yo he llamado, y ha llamado el exterior, el gran reinicio. O sea, esto debe ser un motivo para una nueva manera de enfocar nuestros problemas y para tratar de resolver los viejos problemas que señalaba don Daniel, no hemos podido resolver en la década que pasó. Y en muchos años en América Latina. Pero primero hay que apagar el fuego. Y apagar el fuego es la consolidación fiscal. Porque si no apagamos el fuego, la casa se nos sigue incendiando y de nada nos sirve estar pensando en los planos para después. Eso se vuelve un poco complicado porque la consolidación fiscal se une y se afecta mutuamente con la reactivación. De acuerdo a cómo sea la consolidación fiscal, podemos más fácilmente volver a crecer, lo que Daniel decía que era muy necesario, estoy totalmente de acuerdo, es esencial, o de acuerdo a cómo tratemos de crecer, podemos hacer que la consolidación fiscal sea mentiras. Entonces, esto complica la situación. Se trata de afectar ese numerador que es deuda y el denominador que es el PIB. Ambos hay que afectarlos porque lo que se trata es de que la deuda pese menos sobre la producción, pero además el denominador afecta al numerador y el numerador el denominador. Y eso nos complica mucho la toma de las decisiones. Entonces, tenemos que llegar a esa consolidación y esa consolidación necesitamos que sea balanceada entre los distintos elementos que contribuyen a ella. Necesitamos que sea gradual, más gradual de lo que inicialmente pensábamos posible. Tiene que ser favorable a la reactivación, pero también tiene que ser de verdad. No puede ser simplemente posponer las cosas y no hacer nada, porque eso es encaminarnos a que la casa se siga incendiando. Y en esas condiciones nos va a pasar lo peor de todo. A lo mejor nos quemamos. Y eso sería ya una tragedia que no vemos de ninguna manera de ver. Eso significa que tenemos urgencia. Pero el sistema político actúa contra la urgencia. La necesidad, lo decía también Daniel, me gustó mucho esa explicación, actúa entre cómo satisfacer las necesidades inmediatas para dar tranquilidad política, tranquilidad social, tranquilidad sindical y cómo hacer las reformas que no permiten hacer eso. Y eso es una cosa muy complicada. Entonces viene el tema del diálogo, y muy bien. Me parece muy bien que Costa Rica siempre ha buscado el diálogo como un camino a la solución, pero un diálogo de verdad. Un diálogo en el cual se pueda llegar a soluciones. Para mí, el gran problema que estamos viviendo hoy es que cuando el gobierno decidió que la primera propuesta para el fondo no iba, decidió simplemente dejar un vacío, en lugar de hacer una segunda propuesta y empezarla a ver institucionalmente con la Asamblea Legislativa, que era donde tenía que empezarse a ver un arreglo político. Y el diálogo es el diálogo de una comisión mixta de la Asamblea Legislativa actuando con los sectores, recibiendo sus opiniones, recibiendo la parte de los técnicos y recibiendo también la parte de los intereses que en una democracia se tiene que tomar en cuenta. Eso es lo que yo llamo gobernabilidad. Yo nunca he hablado de ingobernabilidad. Yo hablé de la necesidad de cambiar el sistema político, que el presidencialismo ya no daba. Y que incluso cuando en mi tiempo no estábamos todavía con el montón de representaciones en la Asamblea Legislativa, debíamos ir a un semiparlamentarismo. Muy bien las mesas de diálogo. Muy bien el que se siga ahora tratando de tranquilizar la situación política con un periodo de conversaciones sobre todos los temas.
pero también el gobierno no puede renunciar a la responsabilidad de gobernar. Y la responsabilidad de gobernar lo obliga a tener preparándose un plan B, bien medido, bien preparado, con condiciones distintas que el anterior, y a empezar desde ahora a negociarlo con las fracciones legislativas para ir elaborando. En el proceso se van tomando en cuenta los elementos que salgan de esas mesas de diálogo. Porque, como decía antes, después del incendio, la reconstrucción debe ser sobre planes nuevos. Y esos planes nuevos, ese gran reinicio, tiene que tomar en cuenta un montón de cosas. Sistema educativo principal. Si no podemos seguir con un sistema que condenamos a nuestros estudiantes en Costa Rica y más en América Latina todavía, a que a los 15 años tengan un retraso de 2 años en términos de la educación recibida comparado con los países del OECD. Cuando estamos compitiendo en ese mundo, ¿cómo vamos a generar las oportunidades para que la gente pueda aprovechar un crecimiento económico y que sea compartido e inclusivo si no los preparamos mejor? La capacitación permanente. Ya no vivimos el mundo de una época para estudiar y otra para trabajar. Es la de capacitarnos para el trabajo nuevo todos los días. Y en eso, hace un año y medio, está en la Asamblea Legislativa un proyecto para hacer cambios al INE en Costa Rica. Y todavía no hemos encontrado una manera de que algo tan esencial como eso camine. Conectividad. Cientos de millones de dólares en fondos que no se han aplicado todavía por unos problemas de coordinación en varios gobiernos entre distintos ministerios e instituciones públicas. Empezó doña Laura, creo que en el 11 o en el 12, con un programa presentado para utilizar los recursos que se generaron con la apertura de telecomunicaciones, y en eso hemos sido muy lentos. Y yo no le echo culpas a una institución a otra. Creo que es un problema de coordinación. Cuando me pongo a leer los intercambios de correspondencia entre las instituciones involucradas, realmente me da dolor ver 30, 40 páginas de antecedentes de un lado para el otro, en lugar de una reunión para resolver los problemas. La necesidad de innovación que tenemos para ese mundo nuevo que nos planteó don Daniel, ese mundo del cambio acelerado, tecnológico, donde tenemos oportunidades, especialmente en Costa Rica, con gran ventaja en Costa Rica para aprovecharlas, comparado con otros países de la región, pero que si no hacemos cambios muy importantes, no las podemos aprovechar y nos vuelven a dejar más atrás y nos quedamos con una situación de venta de productos todavía más, con menos valor de intercambio. Tenemos problemas muy serios de largo plazo. Tenemos que cambiar el financiamiento de la seguridad social. No podemos seguir financiando la seguridad social con cargas sobre las planillas que hacen poco atractivo la generación de trabajo formal. Y tenemos una necesidad de aumentar ese financiamiento porque tenemos un problema serio en cuanto a las necesidades del cambio de la composición de edades de nuestra población y los costos en salud y en pensiones. Tenemos que abrir el sistema a la competencia más efectiva y abrir monopolios públicos y privados. Un sistema tributario más progresivo. La renta global que se planteó desde el año 2001 por los exministros de Hacienda, no hemos podido entrarle a un problema de ese tipo. Rendición de cuentas efectiva en el sector público. Reforma constitucional del año 2001, que en la práctica no ha tenido ningún cambio en la forma en que el gobierno y las autoridades responden ante los ciudadanos. El cambio climático, que tenemos grandes ventajas, pero la inversión verde, la nueva inversión de infraestructura para lo verde, para el nuevo tipo de generación de electricidad, para las tarifas más bajas en electricidad con métodos más baratos que hoy día tenemos. Son todas cosas que no pueden dejar de estar presentes en ese gran reinicio. Con eso, a la par de apagar el fuego, de la consolidación fiscal que tome en cuenta ese futuro del gran reinicio, tenemos que ir trabajando, y esto sí requiere mucho más trabajo de diálogo social, en la conformación de los elementos de ese gran reinicio. Gracias. Muchas gracias, don Miguel Ángel.
Creo que tenemos una serie de elementos sobre la mesa para iniciar un diálogo muy rico. Yo quisiera pues lanzar una pregunta, llamémosla motivadora, para comenzar en ese diálogo. Y me quiero referir muy brevemente tanto a lo que plantearon en el caso de costarricense doña Laura como don Miguel Ángel. Doña Laura hizo un diagnóstico se concentró en el diagnóstico de la situación actual y concluyó planteando la necesidad de una agenda minimalista en vistas del que la maximalista pareciera no haber tenido éxito y las características del sistema político e institucional de Costa Rica dificultan extremadamente seguir una agenda más amplia. Don Miguel Ángel Rodríguez ha planteado una serie de ideas de largo plazo, pero partiendo de que esas serían, siguiendo su analogía, ideas para reconstruir los planos de la casa que se está incendiando, y nos habló de la urgencia de atender esa situación que pasa fundamentalmente por la consolidación fiscal. Esto es una síntesis que indudablemente tendrá aspectos un poco inexactos y faltan algunos otros, pero partiendo un poco de esto, lo que desearía doña Laura y don Miguel Ángel es, si ustedes, dada la situación actual del sistema político, dada la dinámica, esa dinámica que va en contra de la urgencia a la que se refirió don Miguel Ángel, esa betocracia a la que se refirió doña Laura y que también adobó con todos los temas de fragmentación política, problemas de liderazgo, etcétera, etcétera. Dentro de esas condiciones, ¿cuáles podrían ser algunas iniciativas que podríamos llamar realistas, siempre con un signo de interrogación alrededor de ellas, que dentro de esas características de nuestro sistema político podrían emprenderse para comenzar esa consolidación fiscal, mandar un mensaje tanto a la ciudadanía como a los actores financieros internacionales, y a partir de ahí entonces poder comenzar, habrá que ver de qué manera, con medidas de mayor calado? No sé, doña Laura o don Miguel Ángel, si quiere. Bueno, si te parece, entonces recojo el guante. Hay que hacer algo, ¿verdad? Y me parece que eso tampoco está muy claro. Es decir, estamos viviendo como movimientos pasmódicos. Es una cosa muy extraña la que nos está pasando de manera colectiva. O sea, de pronto el debate se intensifica porque pareciera que ya va a ser inevitable la aprobación de todo un conjunto de medidas de un día para otro, y entonces se exacerba el ambiente, discutimos con una gran intensidad, nos atacamos, nos descalificamos, y luego 24 horas después pareciera que nada hubiera pasado en el país, que no hubiese discusión y que no hubiese la urgencia de discutir algo. Es decir, a mí me parece que hay algo muy negativo que está pasando en la forma en que el debate mismo se está conduciendo. Así que lo primero es decir, si hay que hacer algo. Por supuesto que tenemos que hacer algo. La situación es una situación verdaderamente peligrosa y riesgosa para la estabilidad de nuestra democracia y de nuestro Estado social de derecho. Lo que sí, pues, subrayo yo es que me parece que esa propuesta inicial que fue llevada por nuestras autoridades económicas al Fondo Monetario Internacional, y que el fondo ha asumido porque ha presumido que los costarricenses podíamos cumplir con esas metas, me parece que no son realistas, que el mismo gobierno que llevó esas ideas al fondo no sabía las enormes limitaciones que su liderazgo propio tenía, pero que además también tenía nuestro sistema político. Entonces, ¿a dónde bajamos? ¿Qué es lo que puede ser realista? Yo siento que siempre va a ser necesaria una combinación de aspectos, porque si hay un clamor que quedó claro después de la primera propuesta, es que la gente no quiere que la balanza se incline
solamente hacia uno de los aspectos como puede ser impuestos. Y entonces hay que hacer algo en materia de gasto, hay que hacer algo en materia de impuestos y si se puede avanzar en activos, avanzar. Pero ¿qué es lo que yo realistamente veo en estos 18 meses o 24 meses antes de que tengamos un nuevo gobierno? Veo la posibilidad de sacar empleo público, agregando el tema de las convenciones colectivas, porque nos acabamos de dar cuenta que esta última convención colectiva que firmó el gobierno generó e incumplió la regla fiscal. Entonces, empleo con la preocupación de incorporar el tema de las convenciones colectivas. Segundo, trabajar como están trabajando el presupuesto ordinario para poder bajar el piso máximo que nos permita en consecuencia mejorar o maximizar la aplicación de la regla fiscal. Y ahí, ¿cuáles son los espacios que quedan? Están eliminando plazas. Creo que hay que entrarle al tema de algunas de las transferencias que siguen estando ahí metidas en el presupuesto. Y desde el punto de vista de activos, yo tampoco le veo a este gobierno ningún músculo ni ninguna voluntad de avanzar, más allá de lo que anunciaron, pero ven ustedes que no ha pasado nada, ni siquiera con VIXA, ni siquiera con FANAL, pero que por lo menos den esos elementos como un simbolismo. Y creo que ahí, con algún impuesto que se pueda poner, y ahí sí no soy yo la que lo voy a decir, porque no quiero exponerme que digan, doña Laura ya está metiendo presión pidiendo este impuesto, pero hay que buscar entre esa lista algo que tenga que ver con renta a los salarios o ingresos más altos que tiene el país y algo que permita que las autoridades de Hacienda recauden un poco más rápido en las cantidades que se van a requerir. Básicamente ahí me quedaría. Muchas gracias. Don Miguel Ángel, ¿usted quisiera comentar algo adicional? Sí, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con doña Laura de que no podemos ir a un nivel de ajuste del tamaño del que inicialmente planteó el gobierno, que cuando yo entiendo no se le ha planteado al fondo. Simplemente lo planteó al país sin habérselo planteado al fondo. De manera que estamos libres de empezar una negociación con el fondo en términos que van a tener que ser realistas. O sea, no podemos hacer una negociación tan minimalista que el déficit primario siga en los niveles en que está o no baje significativamente o no haya un golpe a la deuda, porque en esas condiciones las curvas nos llevarían al que dentro de un año, 2 años, estemos igual que hoy día o peor, aunque se haga algo para la liquidez de 1 año o 2 años. Entonces, a mí me parece que no es lógico dejar que las autoridades actuales simplemente pateen la bola para que, contrario a lo que dijo el presidente en su artículo del domingo pasado, en el que dijo que no iba a tirar la toalla. Bueno, si no va a tirar la toalla, eso quiere decir que va a actuar de verdad. Y actuar de verdad es que las medidas por lo menos tengan el impacto de que nos lleven a ir disminuyendo el déficit primario y nos lleven a ir disminuyendo el gran brinco que la deuda ha dado, que este año llega a 70 y que si no se hace nada, el año entrante estaría en 80% del PIB. Lo que para un país con las condiciones de Costa Rica de apertura, de pequeñez de su sector financiero y de el impacto grande que tiene la deuda en moneda extranjera, nos llevaría a algo muy complicado. Y yo no quiero asustar, no hay por qué asustarse porque tenemos buenas autoridades manejando nuestra política monetaria y cambiaria, pero la verdad es que estamos viendo que la presión sobre el sector financiero ya es muy fuerte. O sea, no es que estamos con todo el tiempo para no estamos con presión ya real sobre el sector financiero. Y eso quiere decir que no podemos simplemente seguir esperando a armar medidas. Por otro lado, yo tengo optimismo. Hay personas de distintos partidos políticos que han hecho presentaciones de una serie de medidas que se pueden ir tomando y que permitirían hacer que la carga de impuestos nuevos que tenga que venir y la reducción de plazas que se vaya a hacer no tenga que ser tan enorme en un proceso más gradual. Medidas como que el sistema de compras realmente se generalice a todas las centralizados, se generalice a todas las instituciones públicas, lo que genera ahorros importantes. Medidas como la aprobación del programa con el Banco Mundial para el cobro y mecanizar y uniformar e integrar los sistemas de cobro de impuestos
para que la trazabilidad que se quería hacer con el IVA de verdad funcione, y no como ahora que no hemos podido obtener esos resultados. Medidas como que yo creo que llegó la hora de la renta global para ir buscando una mayor justicia tributaria en el país, y que eso significaría pues un ajuste a los que más se ganan por distintas razones, para que todos tengamos la misma carga, sea que el ingreso nos viene de pensiones o de salario o de intereses o de dividendos o de cualquier otra razón, y entonces haya una sola tasa que se le aplique a todas las fondas con el crecimiento normal, lo cual incluso en el futuro para reactivación nos permitiría ir reduciendo las rentas, las escalas más altas, como en el pasado hemos hecho para crear un poco de reactivación. Seguir con la regla fiscal, los recortes que se está haciendo en el presupuesto ahora. La Cámara de Comercio salió ayer con una serie de propuestas que van también y tienen algunas mediciones. Es muy importante que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda constaten el impacto de esas medidas. Es muy importante que las cosas se hagan un poquito mejor que se han hecho en el pasado. Yo creo que es muy importante que se midan el impacto de las medidas tributarias y de las medidas de gasto en la parte de actividad económica, de producción, y las de producción en la parte de las cifras fiscales, lo cual en la presentación anterior no se había hecho. Entonces, a mí me parece que hay camino, pero ese camino requiere un liderato, y ese liderato solo lo puede tener el Ejecutivo, no lo puede tener nadie más. Y el presidente tiene que dar el pecho y empezar a salir con un plan B que empiece a verse. ¿Que esto va en contra de los diálogos? No. Y yo entiendo, los diálogos son parte, las mesas de diálogo es parte de lo que don Daniel nos decía, de la necesidad de pacificar la calle, digamos en términos costarricenses, de lograr que haya una participación necesaria que tiene que haber en la democracia para que la gente pueda contribuir. Pero esa contribución se puede ir tomando en el camino. No necesita parar a que el Ejecutivo trabaje en estos campos. Y yo creo que lo que no se puede perder es que cuando la casa se está incendiando, urge que entren los bomberos a apagar el fuego. Don Miguel Ángel, si me permite, no quiero acaparar mucho su tiempo y ahora quisiera plantearle una pregunta a don Daniel Sobato, pero para mantener esta línea, usted se refirió a una idea que ha estado circulando, que es la posibilidad de establecer una comisión mixta en la Asamblea Legislativa que se convierta en el centro, por lo menos para la discusión y para el intercambio de ideas sobre medidas que podríamos llamar de carácter urgente. ¿Qué viabilidad considera usted que puede tener esa comisión mixta, o sea, la posibilidad de su creación? Porque la idea luce muy interesante, muy práctica y que puede conducir a decisiones con cierta rapidez dentro de la parsimonia tradicional de nuestro sistema. Don Eduardo, en primer lugar quiero aclarar que yo la idea se la oí por primera vez a don Mario Redondo, no quiero robarme la propiedad intelectual de méritos de otros. Ciertamente yo la incluí en una propuesta de 5 puntos que planteé hace 15 días al país de maneras cómo enfrentar esta situación actual. Pero señalando que la había tomado don Mario. Y lo que me parece es que es muy viable. Los partidos políticos no pueden rehuir el aceptar lo que les corresponde. Las autoridades electas no pueden rehuir el ejercicio de las competencias que les corresponden. Y a mí me parece que lo que se ha señalado doña Laura de esta situación en que un día hay unas ideas y después desaparecen, es porque hay un vacío de propuestas. Yo entiendo ese vacío. No, yo no lo veo por malas intenciones. Hay gente que dice que eso es una intención malévola para que tengamos tales resultados. Yo no creo en ese tipo de teorías. Pero sí me parece que es un ejercicio de lo que don Daniel señalaba, que es tratar de ir logrando el equilibrio en la violencia, en la calle, en la protesta, en el enojo de las personas frente a la necesidad de tomar las medidas. Pero yo creo que se pueden ir buscando las dos cosas. Se pueden mantener los diálogos, pero hay que ir trabajando en otro, que requiere, creo yo, mucho que el gobierno prepare un plan B con el que vaya dando algunos elementos.
puede ir dando algunos elementos de los, ojalá, bueno, que se esperen una semana más y que ya la semana entrante parece que entran algunos temas sustantivos, aunque han dejado los fiscales para el final. Y han empezado, como vi yo el calendario, están empezando con los temas de largo plazo, o sea, a los cuales no van a llegar en nada ahora en este momento. Pero, y eso a mi modo de ver, es volver a seguir dejando un poco en vacío el espacio de la toma de decisiones, y es lo que nos causa la dificultad de salir adelante. Don Daniel, usted ha estado muy silencioso, no por culpa suya, sino tal vez por culpa mía, pero le quería preguntar, dentro de su experiencia sobre la situación en América Latina, a la cual usted se ha referido pues con trazos muy, muy gruesos en vista del tiempo. Bueno, usted se refirió a distintos modelos para asumir no solo la crisis generada por la pandemia, sino vulnerabilidades acumuladas de distinta índole, financieras, económicas, sociales, de sistema político, institucionalidad. Pero oyendo lo que nos han acabado de mencionar doña Laura, don Miguel Ángel, usted puede apuntar o tiene en mente como para apuntar algunos casos de América Latina que considere que específicamente pueden servir no de modelo y ni siquiera tal vez de guía, sino como un punto de referencia que Costa Rica podría tomar en cuenta para emprender la toma de decisiones que necesita el país? Gracias, don Eduardo. Disfruté muchísimo y tengo que confesar que yo viví 30 años en Costa Rica, vuelvo a decir, es mi país, es mi tierra linda. Encontré en las brillantes exposiciones de doña Laura y de don Miguel Ángel un déjà vu. O sea, esto no es nuevo. Recuerdo hace muchos años La Nación, creo que cuando usted era director, don Eduardo, se hablaba de la bomba de la deuda. ¿Se acuerdan? De que iba a explotar, de que ya era insostenible, de que del tema de la necesidad de que hay que darle gobernabilidad al sistema político costarricense. Y ahí yo creo que hay uno de los temas claves. Doña Laura lo decía muy bien. Oiga, hoy en esta época de aceleración tecnológica, por eso traje el tema de Friedman, el mundo hoy se mueve a otra velocidad, requiere de unos niveles de respuesta muy aceleradas, que a su vez vino la pandemia y doña Laura también decía, es un gran acelerador, o sea, sobre el que veníamos rápido, la pandemia vino a tener este efecto de aceleración, con un sistema político que va a paso de tortuga y muchas veces sin rumbo, sin brújula. ¿Me explico? Entonces, o ustedes hacen el ajuste desde el sistema político o el ajuste se lo va a hacer el mercado. No, esto no es una opción. Uno no es que dice, bueno, mientras no nos pongamos de acuerdo políticamente, el país y el mundo, los mercados van a esperar. Menos un país pequeño como es Costa Rica en un contexto de marcada globalización. Entonces, yo creo que el tema, yo comparto plenamente todo el análisis que ha hecho de cómo generar una consolidación fiscal, todo 100% de acuerdo con don Miguel Ángel. Pero acá el tema no pasa por lo económico, porque eso me suena a Chile. Aquí el desafío es político. Y lo dijo muy bien al final don Miguel Ángel. Oiga, acá hay una cuestión de liderazgo que yo puse como punto 6 de mi desafío. Acá el presidente no puede decir yo solamente no voy a tirar la toalla. Es qué haces con la toalla mientras no la tiras. ¿Y qué haces rápidamente? Porque si no le van a hacer el ajuste. Y el ajuste se lo va a hacer el mercado. Entonces yo creo que ahí tienen un desafío enorme. Ahora, vean esto. Yo recuerdo haber estado en el despacho de doña Laura unos días previos antes de que ella terminara su mandato, conversando. Y en esa elección, Costa Rica estuvo así de irse para un lado que hubiera generado muchos problemas en términos políticos. Y 4 años después estuvo así de irse para otro lado que hubiera generado. Entonces ustedes vienen jugando 8 años salvándose. O sea, 2 tiros en el palo pegaron. La elección está acá a la vuelta de la esquina, ¿eh?
O sea, ustedes tienen elecciones en febrero, no del año que viene, o sea, estamos hablando de 14 meses. El país ya entra en modo electoral rápidamente. ¿Quién le garantiza a Costa Rica que, similar a lo que está pasando en muchos otros, este es un tema que no hemos hablado, no venga una solución populista? Alguien que de pronto le comience a decir a los costarricenses, oiga, todos estos señores que le dicen ajuste acá, quite plazas acá, consolide acá, venda activos, eso le están engañando y vamos a ir, yo los voy a proteger. O sea, un Bolsonaro, un Andrés Manuel López Obrador, un Bukele, ¿por qué no en Costa Rica? Ojo, que no lo hayan tenido hasta ahora no quiere decir que estén vacunados contra un tema de populismo. Y ahí sí que se van a encontrar en un serio problema, porque a diferencia de la situación actual en la cual tienen presidente tras presidente tras presidente que no tienen mayoría en el Congreso con un nivel de fragmentación, coincido con doña Laura, con menos polarización de momento que comienza a aumentar, pueden llegar a tener un presidente que es populista y que a su vez gana y tiene mayoría propia en la Asamblea, con lo cual es el otro mal. Ojo con lo que está pasando en la región. Entonces, ahí hay modelos muy peligrosos de los cuales Costa Rica no está vacunado. Uno de ellos es el tema del populismo. Lo siguiente, ¿qué mecanismos? Las tres democracias que en todos los índices estaban siempre arriba, dos de ellas perdieron un motor. La única que sigue es Uruguay. Chile está pasando por una situación muy, muy problemática. Y Costa Rica, tal como se ha descrito aquí, igualmente problemática. Chile de momento pareciera ser que le está buscando canalizar esa crisis a través de un proceso de una nueva constitución, un proceso largo que va a llevar casi 2 años, donde en paralelo se va a elegir un nuevo presidente, un nuevo Congreso. O sea que si Costa Rica iniciara un proceso similar de consulta ciudadana con un plebiscito, etcétera, tendría una situación similar en el que el proceso de renovación de su constitución coincidiría con una nueva elección, con todos los desafíos que ello implica. Pero al menos ayuda a veces a oxigenar el sistema político. Colombia ha hecho estos diálogos, consultas, conversaciones ciudadanas con resultados, yo diría, más bien moderados, y Iván Duque entendió muy bien, el presidente Duque entendió muy bien lo siguiente: perdió el control de la calle, perdió el control de Bogotá, lo tiene la alcaldesa. Su popularidad comenzó a caer, y lo que hizo entonces es armar una gran coalición para tener gobernabilidad en el Congreso en el último año largo que le queda. O sea, le tenés que buscar al sistema político alguna salida. Lo que pasa es que yo veo que Costa Rica está en este momento quieto, paralizado. Y por eso decía, cuidado con el pesimismo paralizante, porque de pronto tienes que buscar alguna salida. Hay modelos, cada uno tiene que buscar cuál es su modelo. No puedo dar una receta para Costa Rica, pero sí claramente no puede quedar en esta parálisis en la que está. Porque si se mantiene en esta parálisis en la que está, lo que arriesga es que, uno, el mercado haga el ajuste, y dos, aumente la conflictividad social, lo cual lleva a ser caldo de cultivo para propuestas populistas. Y vuelvo a señalar, estoy persuadido de que estas propuestas populistas no necesariamente vayan a ganar en Costa Rica, pero que tienen terreno fértil para surgir, tienen terreno fértil. Así que yo creo que hay que buscar cómo articular. A mí me gusta que lo que se haga en el contexto del marco institucional, utilizando a los partidos políticos. Por eso de una comisión mixta me parece bien, porque pone el foco de atención en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento. Lo que pasa es que hay que abrirle las ventanas y abrir niveles de comunicación. Ya no se puede hacer un arreglo únicamente entre partidos políticos dentro del Congreso con el Ejecutivo. Hay que ver cómo se oxigena, cómo se le genera vías de comunicación, y creo que hay que buscar una buena combinación, como es un buen trago, entre la parte política, la parte técnica
que dé recetas, pero que sean posibles, manejadas políticamente, y el componente social ciudadano. Hoy por hoy requiere de esas tres cosas. Pero a la hora de la verdad, la última palabra la tiene la política, y la política y los partidos políticos y la institucionalidad se tienen que hacer cargo de ello. Si se logra una solución por encima de las instituciones, una solución parapolítica, fuera de la política, podrá servir coyunturalmente, pero termina debilitando fuertemente el sistema institucional. Por eso estas soluciones no se pueden llevar cargadas a la democracia. O sea, no hay que tirar el agua sucia, y el bebé es la democracia con el agua sucia. Muchas gracias, don Daniel. Don Miguel Ángel, ¿usted quiere plantear un comentario sobre lo que acaba de decir don Daniel? Señor, gracias, don Roberto. Yo creo que ha sido muy importante lo que dice don Daniel, lo que ha dicho doña Laura. Y yo quisiera nada más hacer una pequeña reflexión. A mí me da horror dejar la solución a la elección del 22. O sea, no hacemos las cosas ahora y dejamos que el debate político del 22 nos lleve a la solución. Porque le temo que el resultado muy bien puede ser como dicen los gringos, outsider, con una solución populista que revuelque todo el sistema y que nos lleve a lo que no queremos llegar. Y que entonces el resultado social, económico, político sea realmente lamentable. Yo creo que se necesita, como también dice don Eduardo, que se necesita algo que encauce, que dé tranquilidad, que permita ver una diferencia. Por eso en esa propuesta que yo hice hace un par de semanas, otro de los puntos que incluía la sugerencia del gobierno, el presidente, de que cambiara su gabinete, de que pudiera la renuncia de todos sus ministros y tratara, antes de hacerlo, de haber negociado con un grupo de partidos políticos en la Asamblea, la conformación de un gabinete en que haya gente de los otros partidos políticos que tengan algún apoyo de esos partidos políticos, que se haya conversado con esos partidos políticos, para lograr de esa manera encauzar la solución de una manera institucional con un gran apoyo. Por otro lado, no podemos negarlo, los partidos políticos, los tradicionales y el PAC están pasando un momento de gran desprestigio y fragmentación interna. No es solo la fragmentación entre muchos partidos que hace que el sistema presidencialista sea muy débil. Es que internamente en los partidos hay una falta de liderazgos de los que hubo en el pasado y hay una enorme fragmentación y hay partidos que están simplemente luchando por ver quiénes son los diputados de una provincia y eso es lo único importante, es quiénes van a ser los candidatos a diputados. Y eso, o quién es el que va a ser el candidato presidencial, pero en el cual la idea de una plataforma, de una visión, de una solución para plantear el país, yo no la veo discutiéndose dentro de los partidos. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podemos pensar que podemos posponer esto para la selección al 22? Sí, yo creo que es muy peligroso. Doña Laura, ¿usted quisiera plantear algún comentario sobre lo que se acaba de decir? Usted pues mencionó que sería tal vez conveniente que por lo menos en lo que son los grandes lineamientos de reformas del Estado, las próximas elecciones fueran una especie de referendo al respecto. ¿Que tiene algo que mencionar sobre lo que planteó ahora don Miguel Ángel? Vamos a ver, Eduardo, básicamente mi preocupación es que no estamos caminando hacia el abismo sin hacer absolutamente nada. Ya son muchos meses en donde, o semanas por lo menos, en donde se confirma la enorme incapacidad del actual liderazgo político, social, empresarial, para poder aproximarse a un acuerdo. Ahora, también es cierto que nos hemos acostumbrado en Costa Rica a esperar a que el agua nos llegue al cuello para salir corriendo a tomar las decisiones. Entonces tampoco descarto que a última hora algo se pueda articular, pero aun cuando sea algo a última hora, va a ser algo mínimo. Yo no veo esas grandes reformas que de verdad son buenísimas. Es decir, si fuera por escoger, el gobierno ya tiene un abanico de propuestas y es que los sectores vienen planteando esto desde hace más o menos unos 6 meses. Entonces no es que no hayan buenas ideas, no es que
no hay un abanico desde donde se pueda recoger, simplemente es que no hay capacidad política para poder concretar un acuerdo que genere efectos positivos en el corto plazo. Yo le tengo pánico a la nueva ronda de calificaciones, por ejemplo, que ya ahorita se vienen, y que vuelvan otra vez a impactar la calificación de nuestra deuda soberana. En relación con el tema, entonces, un poco, ¿qué es lo que planteo? Lo que planteo básicamente es una solución realista, es sí, tomar algunas decisiones, pero que esas decisiones sean mucho más aterrizadas que las que desearíamos. Ahora, claro, es decir, el próximo ciclo electoral de América Latina, yo soy una de las más pesimistas, lo he conversado varias veces con Daniel. Si hace 5 años el voto que emitió la gente fue una especie de acto de venganza contra las élites gobernantes, ahora me parece que va a ser aún peor, me parece que se va a exacerbar más lo emotivo y mucho más las tendencias populistas. Claro que vamos hacia un proceso electoral lleno de incertidumbres también en Costa Rica. Volvamos un momento también al tema de la comisión mixta. Yo estuve en esa asamblea legislativa. En esa comisión mixta, número 1, se articuló en un gobierno empezando, no en un gobierno terminando. Número 2, hubo una propuesta que hizo el gobierno y sobre esa base se trabajó y se complementó con otras propuestas. Número 3, no había una urgencia, es decir, había una importancia de entrarle al tema, pero no había un plazo fatal, de manera que no se gestionó bajo la presión de ahora. Y la sociedad costarricense estaba mucho menos fragmentada. Cuando hablamos de la OCAEP contaba, y no cada cámara por su lado, igual con los sectores sociales. No podemos establecer una comisión mixta con 70 asociaciones o representantes de la sociedad como hoy están sesionando en el Estadio Nacional. Yo creo que el hecho de que estemos sesionando en el Estadio Nacional es algo más que un accidente. Es que refleja la enorme dificultad de convocar hasta los sectores costarricenses. Daniel se está riendo ahí. Daniel, estamos convocando un diálogo nacional en el Estadio Nacional. ¿Ok? Bueno, entonces yo sí creo que el gobierno debe correr a poner algo sobre la mesa, previas conversaciones con los actores legislativos. Pueden articular una comisión mixta si quieren, hacer un intento a ver si lo llegan a hacer, con voz, no con voto, ¿verdad? Pero por lo menos mientras tanto también yo propondría una medida adicional. Y es que ni siquiera tenemos acuerdo de lo que hay que evitar hacer. Y entonces tenemos a los diputados absolutamente creativos, dando prebendas en nuevas concesiones, en nuevas exoneraciones a sectores, y tenemos el Poder Ejecutivo firmando nuevas convenciones colectivas. Por lo menos que el Ejecutivo y los diputados hagan un acuerdo de lo que no vamos a hacer más hasta que haya un acuerdo sobre las medidas que sí vamos a apostar. Es decir, a mí lo que sí me está acongojando es que verdaderamente no solamente no estamos haciendo nada, sino que seguimos haciendo todo aquello que no deberíamos estar haciendo en este momento, y afuera nos están mirando y eso va a tener repercusiones adicionales sobre nuestra situación económica. Muchas gracias. Un comentario, don Eduardo. Mire, lo que acaba de decir doña Laura me parece tremendamente importante. Nosotros siempre le poníamos en el viejo modelo atención a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice el BID, lo que dice el Banco Mundial. Oiga, con las burocracias internacionales es muy fácil ponerse de acuerdo. A veces un poco más, a veces un poco menos. Si no, miren lo que pasó en Argentina. En Argentina, Macri pidió $50.000 millones, le dieron 45.000 millones, se llenó de promesa de todas las cosas que iba a hacer, después le dijo, ¿sabe qué no puedo hacer? Llegó Alberto Fernández y dijo al fondo, este no es el fondo de los años 80, este es un fondo soft, digamos. El riesgo está en las calificadoras de riesgo, valga la redundancia. Esas son las que te van castigando fuertemente, esas son las que te están bajando las calificaciones, y eso es lo que vos después te cuesta, porque tenés que pagar unos pluses de intereses o porque realmente te cierran la canilla. Argentina renegoció su deuda exitosamente, pero la baja calificación hace que no tenga acceso al mercado porque nadie quiere poner un peso en Argentina. Chile ya van 2 veces que le han bajado la calificación y está a 2 escalones de perder el investment grade.
precisamente por los temores que hay de que se sople el gasto público y que eso genere una situación de aumento de deuda, aumento mayor aún. Entonces, yo veo a Costa Rica entrando en una zona de brutal turbulencia en materia de unas calificaciones muy serias. Si los que califican la deuda costarricense, que además paga estupendos intereses, tenés tasas descomunales, o sea, realmente te siguen castigando porque están diciendo lo que dice doña Laura y lo que dice don Miguel Ángel. Oiga, no hay un plan acá. Y cuando las calificadoras de riesgo ven que no hay un plan, que la deuda puede saltar del 70 al 80, etcétera, y que no hay una solución fiscal, te van a castigar durísimo. O sea, le están entrando en una situación de marcada turbulencia. O sea, el problema del sistema político no solamente es político per se, con el riesgo de populismo, sino del brutal castigo que puede venir, no del Fondo Monetario, no del Banco Mundial, sino de las calificadoras de riesgo. Muy bien, don Daniel, muchísimas gracias. Ya durante este diálogo, que por cierto ha sido sumamente enriquecedor, se han estado atendiendo algunas de las inquietudes que han planteado las personas que están siguiendo esta conversación. Pero quisiera ahora pues plantear algunas preguntas más específicas sobre temas que tal vez no se han atendido de manera directa en el diálogo, y comenzar con una que realmente son dos, planteadas de distinta manera. Si doña Laura y don Miguel Ángel consideran que es hora de reducir el tamaño del Estado y en qué sentido, o si ese Estado en este momento debe mantenerse más o menos en cuanto a sus dimensiones como ha sido hasta ahora. Adelante, don Miguel Ángel. Yo sinceramente creo que lo más importante es la reestructuración para hacerlo más eficiente. Si no, podemos seguir teniendo un Estado que son 300 y pico instituciones, cada uno con departamentos legales, de empleo, de cobros, de esto, del otro, repetidos, con una dificultad enorme para el ejercicio del mandato de los ministros sobre los sectores que están a su cargo, con un problema que, con todo respeto, lo heredamos desde los años 70, cuando el país escogió el 3-4 para dirigir las instituciones autónomas en lugar de la respuesta que habíamos hecho desde el gobierno de José Joaquín, de que era una coordinación institucional de los planes y de los presupuestos de las instituciones a través del Consejo de Gobierno y la Asamblea Legislativa. Bueno, desde entonces venimos con un archipiélago muy complicado de manejar, muy ineficiente, sin rendimiento de cuentas, sin evaluación adecuada del personal. O sea, el estilo de manejo de nuestro Estado es lo más importante de mejorar. ¿Cómo es posible que hayamos tardado tantos años que todavía el SICOP, el sistema de compras centralizadas, no se ponga a trabajar? Cuando todos los técnicos dicen que eso disminuye en casi un punto del PIB el gasto del gobierno. Bueno, este tipo de cosas es muy importante. Se dio un paso, que estoy hablando de los pasos, cosas que se han venido haciendo, no es que nada se hace. Se dio un paso con ahora la aprobación de los presupuestos de los centros desconcentrados que se manejan en el presupuesto nacional. Pero hay que seguir el siguiente paso, y es ver qué de esos entes desconcentrados hay que desconcentrar y pasarlos o centralizar y pasarlos a que sean oficinas de los ministerios, para simplificar un poco toda esta cosa. No podemos seguir pensando que podemos enfrentar el mundo con esta velocidad de cambio, con sistemas en los cuales le ponemos frenos a todo el mundo, en todos los pasos que puede dar, porque vivimos del miedo a que todos son perversos y malos, y todos lo van a hacer mal. Y entonces eso es lo que nos tiene amarrados, y nos tiene un sistema que no trabaja. Y eso no es culpa de ninguno de los funcionarios públicos, es culpa de todos los costarricenses, que por desconfianza de unos en otros, mi papá decía que no es un país de taimados, por desconfianza de unos en otros, lo que hemos hecho es frenarnos y amarrarnos cada vez más. Y esto hace que gastamos mucho y no tenemos resultados. Aumentamos el gasto en educación en un 40% sobre el PIB. No en un 40% nominal, no, en relación con el PIB.
no, en lugar de mejorar nuestros resultados de PISA disminuyeron. Y seguimos teniendo todavía un nivel de escolaridad muy bajo en secundaria. Hemos venido dándole transferencias enormes a las universidades públicas. Y una de las cosas en que tenemos más desventaja comparados con muchos países de América Latina es en la proporción de estudiantes en educación terciaria. O sea, se trata solo de gastar, se trata de gastar bien. Hay que gastar, pero hay que gastar bien. Necesitamos más infraestructura, mejor educación, mejor capacitación, mejor seguridad ciudadana, mejor manejo de nuestro sistema de salud, que es lo mejor que tenemos. Lo he demostrado. Lo he demostrado desde hace años con los índices que tiene el país, que es el campo en que tenemos mejores resultados, pero donde tenemos un sistema financiero perverso que nos dificulta crear empleo formal. Entonces, más que hablar del tamaño, tenemos que hablar del tipo de Estado que necesitamos. Pero claro, en este momento sí es importante el tamaño, porque ya no lo podemos pagar. Cuando el 55% del presupuesto del gobierno central es deuda, es endeudamiento, no hay manera. No hay manera. Eso es insostenible. Doña Laura, ¿algún apunte sobre tamaño, funciones, estructura del Estado que quisiera añadir? En realidad, adscribo la tesis de fondo de Miguel Ángel, que lo más importante es que sea un Estado funcional y que atienda las demandas de los ciudadanos de la manera más eficiente posible. Y para eso hay muchas fórmulas. Una de las que hemos aplicado en varios gobiernos, el mío no fue una excepción, es, por ejemplo, la apertura de servicios a mayor competencia. Fue el caso que nos tocó con el tema del ICE, la telefonía, el TLC y luego la implementación de la apertura durante mi gobierno. Fue lo que hicimos también durante mi gobierno en materia de los puertos del Caribe. Hay otras vías que es la subcontratación, por ejemplo, de servicios no esenciales, que en eso más bien hemos involucionado. La Caja, por ejemplo, contrataba a cooperativas, etcétera, los servicios de algunas clínicas. Eso se ha echado para atrás, es una lástima. Está la vía de fundir algunas instituciones, que fue la alternativa que propuso en la legislatura anterior don Otón Solís, pero que no ha prosperado. Y está finalmente lo que Miguel Ángel ha venido subrayando, que fue quizás uno de los proyectos a los que más leí, que es el gobierno digital. La mejor manera de hacer las transformaciones en este momento de la reforma del Estado es a través de la gestión digital. Se logró avanzar muchísimo. Metimos en el sistema unificado de compras públicas a instituciones importantes. La Caja se nos había quedado por fuera, pero ya ingresó. Y lo que hay que hacer es consolidar ese sistema y agregar pues la aspiración de que también la parte tributaria pueda finalmente gestionarse por esa misma vía. Muchas gracias. Voy a parafrasear la pregunta que nos plantea una de las personas que nos está siguiendo, y es en relación con la posibilidad o no, que fue, por cierto, uno de los objetivos que planteó la fallida propuesta del primer diálogo nacional, de reducir el PIB en relación, la deuda en relación con el PIB en 2,5 puntos porcentuales. La pregunta es, la pregunta parte de la posibilidad que Costa Rica pudiera entrar en impago de su deuda externa y de la urgencia, por lo tanto, de cambiar un poco esa relación entre numerador y denominador a la que se refería don Miguel Ángel. ¿Hay alguna mezcla de ingresos, de manejo, administración de la deuda y de recortes que a corto plazo, pues en un horizonte razonable, ustedes, don Miguel Ángel y doña Laura, creen que pueda llevarnos a esa reducción de 2,5 puntos porcentuales? Don Eduardo, perdónenme si me meto. 2.5 era el objetivo de reducción del déficit primario. El objetivo de reducción de deuda tiene que ser mucho más grande. Una deuda que este año está en 70 y que si no hacemos nada llega al 80 el año entrante, tiene que tener un impacto inicial mucho más grande de reducción. No, disculpe, ahí más bien yo entendí mal y es sí, el 2,5% en el déficit primario.
o 2,5 puntos porcentuales. Entonces, yo creo que los objetivos que planteó el gobierno cuando llamó a ese diálogo son más bien muy graduales. Son muy graduales comparado con lo que había planteado como objetivos en la primera propuesta que planteó ya con medidas concretas de cómo lograrlo. Yo creo que son totalmente logrables y creo que son logrables con medidas sobre las que se puede llegar a una aceptación por parte de buena parte de la sociedad, no de toda. Siempre hay mucha gente que nunca va a aceptar ninguna cosa que no sea el extremo que ellos quieren. Y eso es legítimo en una democracia. Lo que se necesita es que haya una posibilidad de un acuerdo para institucionalmente avanzar en una dirección. Y yo creo que los partidos políticos en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo tienen la capacidad de llegar a un acuerdo que le meta un golpe importante al déficit primario y que le meta un golpe importante al crecimiento estimado de la deuda y que permita que en unos años la deuda deje de crecer y empiece a bajar. Muy bien. Doña Laura, ¿algo que quisiera añadir al respecto? Sí, no, pues obviamente ya se han intentado una mezcla de medidas. Una de las que ha venido creciendo es precisamente la renegociación de las condiciones de la deuda que está colocada en manos de otros entes públicos en Costa Rica. Ahí también eso se maneja con mucha, digamos, a veces de manera muy alegre. Habrá que ver cuáles son los impactos. También esas colocaciones pueden afectar programas fundamentales como temas de pensiones o temas del seguro de salud, de la caja, etcétera, etcétera. Pero hay una mezcla. Yo siento que ahí está, pero en la medida en que nuestras calificaciones vengan a la baja, pues de ahí, de nuevo, no nos movemos en decir cómo y más bien estamos generando una inercia que lo que va a hacer es abultar todavía más la carga del servicio a la deuda que tiene Costa Rica sobre sus espaldas. Lo importante es actuar y mandar algunas señales, cualesquiera que sean, pero mandarlas ya. No podemos seguir dialogando para ver cómo vamos a dialogar. Eso a mí me parece que es de las peores señales, de verdad, que uno pueda mandar en este momento. Es decir, el desprecio por el paso del tiempo y lo que eso implica en los costos que estamos pagando, me parece que es imperdonable y es inexplicable para quienes nos están mirando desde afuera. Muchas gracias. Tal vez como para ir ya terminando este diálogo tan interesante, quisiera plantear dos temas para que ya sea don Miguel Ángel, doña Laura, don Daniel se refieran a ellos. Uno es la viabilidad de un sistema parlamentario en Costa Rica. Don Miguel Ángel, usted habló que durante su gobierno planteó la idea de un sistema semiparlamentario. Recuerdo la comisión de notables que se estableció en el gobierno de doña Laura planteó una idea similar. Es algo que se ha estado manejando en nuestro país. Entonces, bueno, viabilidad de sistema semiparlamentario o parlamentarismo total, que en ninguno de los países, por lo menos de herencia hispana y lusitana de América, existe, ¿verdad? Solo en el Caribe. Y luego la otra pregunta, muy distinta, es si será posible mejorar el nivel de ingreso de las familias costarricenses de modo que se pueda estimular la economía vía la demanda. Son esas dos preguntas que les quisiera, pues, cualquiera de los panelistas, si se quiere referir a alguna de ellas. Doña Laura, ¿alguna a la que usted quiera referirse? Dejemos que Daniel nos haga una introducción al tema, por lo menos, de lo que está pasando en la región. Creo que con el cambio de sistemas hacia el parlamentarismo o formas mixtas, me parece que sería valioso y sobre esa base nos podemos... Perfecto, muy buena idea. Don Daniel. Gracias. El debate sobre el régimen político estuvo muy en boga, como les dije al inicio, en los 80 y en algún momento en los 90. Básicamente había dos opciones o tres opciones. Uno era un presidencialismo mejorado, actualizado, que era el que proponía fuertemente Dieter Nolen.
Otro era lo de Linz. El problema está en el sistema presidencial, las democracias han caído, se basaban mucho en la experiencia del golpe del 73 en Chile, y era ir hacia el sistema parlamentario. Y otros como Sartori y alguna gente en América Latina decían, ¿por qué no vamos a un sistema semipresidencial? Es decir, a la francesa, con un jefe de Estado y un primer ministro, porque el desafío de todo régimen político es cómo le das gobernabilidad sin perder demasiado representación, y cómo mejorar la representación sin perder demasiado gobernabilidad en el camino. Ese es el trade-off. El tema de hacia dónde ir tiene una lectura académica y tiene una lectura política. La lectura académica, si a mí me preguntas, yo iría más por un sistema semipresidencial, tomando en cuenta la cultura de América Latina, etc. Ahora, genera un problema, que es la convivencia en ciertos países, es decir, entre un presidente y un primer ministro que no necesariamente es del mismo partido, donde el presidente tiene, digamos, defensa, política exterior y la macrovisión, y el primer ministro es más bien el que lleva la gestión en relación con el Parlamento. Cuando cae esa mayoría, caes y hay una renovación. El presidente se elige directamente, mientras que el primer ministro es realmente resultado de lograr una coalición de gobierno. Por ejemplo, si Costa Rica tuviera un sistema así, habría que ver qué fuerzas podrían tener la mayoría en la Asamblea y designarían un primer ministro que debería convivir con el presidente, porque el presidente no tiene mayoría. El problema es qué tan viable es eso políticamente. En muchos de nuestros países, hacer el salto, yo soy muy neoinstitucional, o sea, yo creo que las instituciones viajan mal, así estos saltos largos, de un sistema presidencial con partidos muy débiles a un sistema parlamentario. Un sistema parlamentario, si no tenés un buen sistema de partidos, yo iría o para un sistema presidencial, pero con incentivos para generar coaliciones, o un sistema semipresidencial. Debate hoy. Chile se está proponiendo ir hacia un sistema semipresidencial. Ya hay un grupo que está proponiendo que la nueva constitución toque ese tema. En Argentina no, Bolivia no, Perú, que tiene esta permanente conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, creo que en algún momento están explorando esa posibilidad. Colombia de momento no, Ecuador no, y todo el resto de Centroamérica de momento no, salvo que ustedes en Costa Rica decidan iniciar este camino. Pero hoy no está en el centro del debate en la mayor parte de los países, pero vuelvo a insistir, el desafío aquí consiste en cómo le das gobernabilidad. Dos, cómo manejar las crisis políticas para que la crisis de gobierno no se conviertan en crisis del sistema. Es decir, que un presidente, si se le agotó y si ya no tiene más capital político, pueda irse, pero puede irse con dignidad y no a través de un juicio político, etcétera, porque eso genera muchas fricciones y muchos choques. Entonces le tenemos que dar al sistema político, sea modernizando el presidencialismo, sea un sistema semipresidencial, la capacidad de un manejo mucho más eficiente de sus crisis políticas, de qué hacer cuando se le acaba el capital político, como ocurre en varios países cuyos presidentes están agotados. Por ejemplo, acá en la crisis de Chile, en un momento determinado quizás Piñera hubiera recompuesto la relación con el Congreso en lugar de sufrir todo el desgaste en el presidente, que es otro de los problemas que estamos teniendo. Se desgasta muchísimo porque estamos gobernando en situaciones muy adversas y todo llega al presidente. No hay un mecanismo que corte que todo el desgaste pueda ser distribuido eficientemente en el sistema político. Ese es uno de los grandes desafíos, pero yo creo que en el caso de Costa Rica es para mí uno de los temas que hay que ponerle cabeza y hay que avanzar, porque con este nivel de fragmentación que ustedes tienen y con este nivel de debilidad del Ejecutivo,
yo diría con periodos muy cortos de 4 años. Creo que la situación de gobernabilidad va a ser crecientemente compleja, más de lo que ya es. Doña Laura, usted dijo, esperemos a Daniel que nos añade. Me parece importante porque de alguna manera esta discusión debemos enmarcarla en lo que está pasando en otros lugares. Y a mí por lo menos me horroriza el caso quizás que ha tratado de arreglar los problemas del presidencialismo con parlamentarismo y que al final se ha quedado a medias, que es el caso de Perú. Y Perú es la fórmula más exitosa para el desastre. Ya llevan 3 gabinetes, me parece, en este periodo constitucional. Ya llevan 2 presidentes, estuvo a punto de caerse el tercero. Estamos hablando de que los parlamentos y en consecuencia los partidos políticos en América Latina no son más que franquicias que muchas veces se alquilan al mejor postor. No representan ningún tipo de ideario ni programación, sino intereses espurios, que muchas veces se establecen alianzas para derrocar un gobierno o apoyan a un gobierno a cambio de prebendas inimaginables. De manera que a mí sí me daría mucho temor una voltereta de esas dimensiones, y me parece que lo que tenemos es que ir hacia reformas, sí, muy sistémicas. Ya no se vale seguir tocando al sistema político con reformas aisladas, sino de una manera un poco más sistémica que aborde un mayor fortalecimiento de los mecanismos representativos, y ahí está todo el ámbito de la elección de diputados y ampliación de esa representación. Ahí está también el tema de cómo mejorar los temas de funcionamiento del Estado, o sea, los temas más de gestión y estructura del Estado, el papel del Poder Judicial como Senado, que veta algunas leyes que han recibido mayorías calificadas, es algo que definitivamente tenemos que revisar. No solamente ese punto de veto, sino otros. No es posible que en Costa Rica tengamos infinidad de recursos que objetan decisiones en el plano administrativo y que luego tengamos que ir a varios de naturaleza judicial, como el contencioso administrativo, como el amparo, etcétera. Me parece que tenemos que hacer algo con los temas de corporativización. Yo últimamente pareciera que me estoy volviendo la amenaza de los alcaldes del país, pero estoy sumamente preocupada porque vean ustedes que ya los alcaldes no solamente están poniendo diputados, sino que además están queriendo poner los candidatos a la presidencia, en un país en donde el presidente lo hemos inhibido cada vez más de poder, en donde no hay reelección, sino es más bien salteada, en donde tampoco se reeligen los diputados y tenemos alcaldes que se reeligen indefinidamente. Lo que estamos es partiendo al país en territorios con un poder enorme que van a tener estos varones de la política territorial y que van a terminar gobernando Costa Rica. Entonces me parece que hay un conjunto de reformas que podemos empaquetar, que se unen a los esfuerzos que han habido en el pasado para darle al sistema mayor agilidad. Cierro diciendo que hay que oxigenar mucho más nuestra democracia y no tenerle temor a las formas de democracia deliberativa o participativa que el sistema permite. Quienes hemos gobernado ya en el marco de estos procesos podemos indicar las mejoras de legitimidad que tiene algunas políticas frente a aquellas otras políticas que se siguen ejecutando por la vía más tradicional. Bien, don Miguel Ángel, bueno, con su participación ya cerraríamos este diálogo porque estamos ya como pasados bastante del tiempo que habíamos establecido como meta. Le quisiera solicitar que además de lo que tenga usted que decir sobre este tema de parlamentarismo, reformas, políticas, etcétera, si pudiera hacer algún apunte sobre esa pregunta en cuanto a los ingresos de las familias también. Muchas gracias. Voy a hacer primero el de ingresos de las familias. Cuando una crisis económica, una crisis de producción se produce por una falta de demanda, la solución de buscar cómo dar más demanda a la economía a través de aumento del gasto público o a través de política monetaria es una solución que empíricamente y en la teoría económica se justifica.
para periodos de corto plazo. Keynes nunca pensó que fuera permanente, sino para en unas épocas y en otras épocas tener superávit en el gobierno e ir entonces manejando un equilibrio fiscal en plazos más largos. Cuando se trata de un aparato productivo que entra en problemas y cuando además son aparatos productivos en muchas partes del mundo, cuando sos una economía pequeña y abierta, eso lo que te puede hacer es un gran desvío hacia la demanda por bienes importados que se va a manifestar en unos aumentos del tipo de cambio y en unos problemas serios para el sector financiero que pueden dar el traste con la inversión. Entonces, es un tema muy complicado que en estas ocasiones en que estamos viendo y con la situación fiscal que tenemos, es muy difícil, no tenemos los grados de libertad para hacer. ¿Qué más quisiéramos que poderlo hacer? Sobre el otro tema, bueno, yo propuse incluso la reforma de la Constitución, los artículos que deberían reformarse, cómo establecerlos, para establecer un sistema que don Daniel llama semipresidencialista, yo llamo semiparlamentario, pero es lo mismo, un poco seguir el modelo de Finlandia y de Francia. Y yo entiendo las preocupaciones que tiene doña Laura, son válidas. Por eso yo no creo que eso se pueda hacer solo. Cuando lo planteamos conjuntamente con un cambio en la elección de los diputados para que hubiera a la par de la lista por distritos legislativos y no por provincias, a la par de esa lista hubiera una lista nacional del sistema alemán de la posguerra, y que propuse desde el año 98 una reforma constitucional que 10 diputados de aquel tiempo me acogieron, y que traté de mover cuando fui diputado y que realmente no logré convencer a la gente, pero que yo creo que es indispensable. Nosotros no podemos seguir con tan pocos diputados y tantos asesores de diputados. No es que estemos economizando en el Congreso, estamos gastando muchísimo porque tenemos unos diputados llenos de asesores, pero entonces no estamos eligiendo a la cantidad de representantes que necesitamos para tener las comisiones. Es decir, comparado con casi cualquier país del mundo, Costa Rica tiene una representación de número de ciudadanos extraordinariamente alto, el número de ciudadanos para un diputado. Y eso hace una situación muy difícil de manejar en el Congreso. Pero además, la lista nacional tiene la gran ventaja de que hace que las autoridades del partido puedan influir en la dirección del partido. Hay una visión nacional, no solo la visión del distrito, las necesidades del distrito. El distrito es muy importante para la representatividad, para que haya cercanía entre el diputado y su comunidad. Pero pierde la proporcionalidad con mucha facilidad en el sistema inglés o americano, en esas circunstancias, pero además de que pierde la proporcionalidad, lo que es todavía más serio, pierde la visión nacional, el partido pierde poder. Don Daniel lo decía, se necesitan partidos fuertes para tener un sistema incluso semipresidencial, más que un sistema presidencial. Y entonces yo creo que las reformas tienen que ser varias. Este país no ha querido discutir esas reformas, somos muy conservadores, somos un país muy conservador, nos cuesta mucho hacer el cambio institucional, pero yo sí creo que estos son temas que ameritan discusión. Evidentemente, ahora primero apaguemos el incendio, pero después tenemos que ver cómo son los planos para la reconstrucción. Perfecto. Me voy a decir, porque yo dije que la exposición de don Miguel Ángel o la intervención sería la última. Nada más quisiera preguntarle a usted, don Daniel, si tiene algún apunte breve final. No, salvo el tema del sentido de urgencia y de rumbo. O sea, hace falta apresurar el paso y ponerle brújula. De lo contrario, las consecuencias que puede sufrir Costa Rica pueden ser realmente muy, muy serias y puede tener desviaciones, que es mi principal preocupación. Coincido con doña Laura, lo hemos venido conversando muchas veces. Hay un caldo de cultivo en muchos de nuestros países para que esta combinación de un contexto socioeconómico muy, muy complicado, junto con este super ciclo electoral, se preste para la llegada de salvadores que ya hemos visto pre-pandemia y que podría llegar a darse en Costa Rica. El problema es que cuando un país entra en ese mal rumbo, después cuesta muchísimo recuperar. Aunque sea 4 u 8 años después, es enorme el costo. Entonces, en lo político esa es mi principal preocupación
Y en lo económico, el tema de que si no hay un rumbo, si no hay un plan, si no hay una visión, las calificadoras de riesgo le van a pegar pronto muy duro a Costa Rica y eso puede llegar a tener consecuencias realmente muy serias para el país. Así que, como nos recomendó a nosotros Ortega y Gasset hace más de 70 años, los argentinos no le hicimos caso, yo diría... ticos a las cosas. Ortega y Gasset nos dijo argentinos a las cosas, yo le diría ticos a las cosas, es decir, esto que decía doña Laura, ¿no? Dialogar sobre cómo vamos a dialogar, eso realmente es muy peligroso, o sea, hay que apresurar el paso y ponerle rumbo al país. Gracias por la invitación, además. Bueno, muchísimas gracias, don Daniel. Con este llamado a la urgencia que ha estado presente alrededor de nuestra conversación, creo que es una buena forma de concluir. Quiero agradecer nuevamente a la expresidenta doña Laura Chinchilla, al expresidente don Miguel Ángel Rodríguez, al director de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, Daniel Sobato, por su participación. A todas las personas que nos han seguido a lo largo de este poco más de hora y media de conversación también. He ido recibiendo algunos comentarios muy favorables y realmente me siento muy satisfecho como moderador de la dinámica que ha tenido este debate. También, aunque ahora le voy a pasar la palabra a doña Gloriana Ivankovich, directora de programas de la Academia de Centroamérica, pues quiero, como asociado de la misma, pues agradecerles por su presencia. Gloriana. Bueno, muchísimas gracias, don Eduardo. Muchas gracias, doña Laura, don Miguel Ángel, don Daniel, por su participación y su aporte. Realmente para nosotros es un honor que hayan aceptado la invitación. Creo que, como dijeron, ya no tenemos mucho tiempo. Le agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron participando y les deseamos un muy buen día y feliz fin de semana. Muchas gracias a todos.